Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Comunidad Podcast en este capítulo número 5. Pastora, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Suri? ¿Qué onda a todos los que nos están viendo? Qué bendición estar aquí una semana más. Y pues está bien padre el tema de hoy. ¿Qué onda con el miedo? El día de hoy, para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, cualquiera de las dos importa. Hoy vamos a retomar una serie que ya habíamos venido viendo, que incluso pudo haberse tal vez perdido por ahí, pero no, la verdad es que todo va hilado hasta el día de hoy que volvemos nuevamente a las emociones destructivas, ¿no, pastora? Sí, no, lo que pasa es que empezamos hablando de temperamentos, después abordamos el tema de las emociones, pero han habido otros temas que creo que también han sido importantes, que hemos estado tocando, pero vamos a continuar, ¿no? Con esta parte de las emociones, lo hemos tratado los miércoles. Pero pues está padre también que lo podamos abordar aquí, ¿no? No es un resumen, porque no es un resumen acerca de lo que se predica los miércoles, sino más bien es abordarlo desde otro punto, ¿no? Claro. ¿Qué onda con el miedo a partir de nuestras experiencias, por ejemplo, ¿no? Digo, nuestras emociones, que hoy vamos a tocar el miedo. Entonces, se va a poner bueno. Sí, por supuesto. Si tú no vienes los miércoles, la neta es que te invitamos a que vengas. Esta semana pasada hablábamos de la envidia, hablábamos del miedo, etcétera. Pero igual si no vienes, pues escúchalas, no hay ningún problema, para que puedas entrar en contexto también, más a profundidad con lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué onda con el miedo, no? ¿Tienes miedo, pastora? ¿Le tienes miedo a algo? Hubiéramos puesto musiquita así de tensión al principio. Sí, híjole, sí, muchas veces, la verdad, sí. Sí, yo creo que es una de las emociones con las que batallé desde la niñez. Mira, ¿qué crees que la verdad el miedo para mí es una sensación bien rara de que sé que estoy a punto de una amenaza? O sea, ahorita vamos a leer la definición, pero el miedo, o sea, el miedo es bien chistoso porque hay veces que ahorita que lo estudiábamos, etcétera, le llaman, ¿no? El miedo a la calvicie. Ah, no, a las personas que son calvas, ¿no? Así, el miedo a las personas que son calvas. Y decía, no manches, ¿cómo esas personas llegan a ese miedo? Pero, o sea, si está el nombre es porque existe. Ahora, en mi caso me dan miedo, mucho miedo. Yo solo he tenido dos miedos. Yo considero que a la muerte yo no le tengo miedo, pero mis miedos son muy chistosos. A mí me da mucho miedo las víboras y me dan mucho miedo a las alturas. La verdad es que las alturas, eso sí es un tema que me pasma completamente. Y las víboras, pues ni hablar. O sea, yo estoy seguro de que el día que me encuentre una será porque he terminado mi propósito en esta tierra y vámonos ya. ¿Cómo ves, pastora? Yo me acuerdo que, no me acuerdo si íbamos, no me acuerdo con quién iba, yo me acuerdo que iba con mi esposo, no me acuerdo si ibas tú o no, que fuimos a Xochimilco. Sí, iba yo. Y ahí en medio o sea, están como, ¿cómo se llama este lugar? En Cuemanco, Xochimilco, bueno, por allá hay un mercado de flores y de plantas y todo eso, y en medio hay un como tipo acuario, bueno, venden animales y todo, y en medio tienen una boa. Ay, no, auxilio, me regresé, me di la vuelta porque me dio Esa un buen de vez me miedo. acuerdo que nos dio un buen de miedo porque en ese momento en que pasamos le estaban abriendo la tapa a la boa para aventarle un conejo. No me di cuenta, Ajá. así, ¿no? Yo, ay, no. No, de hecho la que estabas de espalda eras tú. Y yo solo vi y mejor me fui. Pero bueno, vamos a leer la definición de qué onda con el miedo, ¿no? Ok, va. Nos dicen que el miedo es la angustia que sentimos ante la percepción de una amenaza. Y el miedo tiene un ciclo. Dice que su ciclo inicia con una gran imaginación. Y todo empieza Sí. cuando empezamos a imaginar. Sí, porque no es algo que te esté pasando, sino es algo que te imaginas que ¿Qué es, va a pasar, es una verdad? probabilidad de que te Sí. pase o no te pase, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, vamos a detenernos tanto en el primer punto de una gran imaginación. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, en mi caso, que me dan mucho miedo a las alturas, siempre, por ejemplo, los que han venido a la iglesia, Corrientes de Gracia, han visto la lona que está en la calle, ¿no? Que se ve de la carretera hacia adentro. Y el día que nos toca o cuando se tiene que cambiar o la primera vez que la pusimos, la simple sensación de asomarme a poner la lona. Yo recuerdo que ese día yo fui un inservible completamente, porque asomarte nada más ese tramo, o sea, te hace imaginarte un panorama de me voy a caer, pero aparte voy a rodar y me va a pasar esto, ¿no? O sea, todo empieza en cómo te empiezas a imaginar un panorama de lo que va a pasar. Es que el miedo así empieza. O sea, a mí, por ejemplo, también me llega a dar como...
me da timidez en la altura. Entonces, un día fui con mi mamá al centro y se le ocurrió subirse a la Torre Latino. Entonces íbamos en el elevador y pues no pasa nada en el 10º piso, ya luego subes al 15, al 20, al 30, no sé cuántos pisos tiene esa cosa, pero cuando abrieron el elevador, y yo así, ¿no? O sea, sentí como que me mareé. Y ya estando arriba dije, bueno, ok, ya estoy aquí, pero yo sentía que se movía la torre, o sea, fue raro. Ya después me gustó, ya no me quería bajar, pero al principio la altura me generó así como, ay, espérame, ¿no? Porque te imaginas, y bueno, no sé si te llegó a pasar, pero ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, que estaba ahí arriba, qué pasaría si en este momento tiembla o, cómo me escapo de aquí? Está demasiado alto, y si se rompe el vidrio me caigo, no sé, o sea, es más, son tonterías, ¿no? Porque no hay como probabilidad, a lo mejor de un temblor sí, pero esa cosa tiene los gatos hidráulicos, entonces no hay manera, ¿no? Pero la mente es muy engañosa. Y cuando tienes miedo te imaginas un chorro de cosas que a lo mejor ni siquiera hay una probabilidad de que pase, pero tú ya te lo estás imaginando. Claro, y la verdad, miren, por ejemplo, yo quiero hacer un comentario bien sincero, muy concreto, que este podcast o este episodio del miedo no es así de risa, porque vamos a ponernos en los que la verdad le dan miedo cosas bien graves, ¿no? Cosas miedo así, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo como yo le tengo miedo a la muerte, ¿no? ¿Y qué onda con las personas que le tienen miedo a morir? Y no es tanto porque lleve una vida pecaminosa, que al final ni nos importa, pero sí nos lleva a ese pensamiento de que hay personas que no salen de su casa porque les da miedo que algo les pueda pasar. Y es cuando nos vemos dominados por ese miedo y ese miedo empieza a tener consecuencias dentro de nuestra vida. El ciclo del miedo nos dice que el punto número 2 es que el miedo se hace real. Después de que lo imagino, se hace real. Sí se vuelve real, yo concluyo que sí. Te voy a decir por qué. Porque cuando estábamos ahí arriba, yo recuerdo que estábamos tu esposo, yo y otros chavos. La primera vez que pusimos la lona, yo estaba ahí viendo nada más, al punto que me quedé aferrado al barandal que está, porque ya no me podía mover así, nada más de ver. No está tan alto, o sea, si tú ves de afuera para adentro, no está tan alto. Y quiero contarte una anécdota, no sé si te acuerdas de aquella vez por el 2018 cuando nos fuimos a Huaxtepec con los chavos. Ajá, sí, Esa plataforma de 5 metros, ¿no? ¿Cuánto nos detuvo? Pero a todos, o sea, la verdad es que ahí sí yo no, que sí, soy el único miedoso, no voy a dar nombres porque no es grato delante de Dios, pero yo veía a niños brincar de 5 metros como si nada al agua. Sí. Pero yo recuerdo que nos paralizó porque mínimo nos aventamos unas 2 horas arriba de la plataforma para ver a qué hora nos aventábamos. O sea, vivir en esta cuestión de miedo. ¿Por qué es importante hablar de miedo? Porque el miedo, cuando empieza a hacerse real en nuestra vida, comienza a consumirnos, comienza a trabar nuestras actividades diarias, comienza a trabar nuestras actividades en familia, todo lo que tenemos que hacer, comienza ahora sí que como a tener un juicio donde define qué haces y qué dejas de hacer. Lo que pasa es que eso que nos imaginamos, es que hay dos tipos de... O sea, percibes dos cosas, ¿no? Puedes tener miedo a cosas reales o a cosas irreales, ¿no? O sea, por ejemplo, de la altura, lo que decías, ¿no? De poner la luna. ¿Y qué tal si me resbalo y me caigo y entonces pasa un coche y me atropella en ese momento y me termina de matar, ¿no? O cosas así. Que eso sí suena, es una posibilidad de que pase, pero suena un tanto irreal, ¿no? Y hay otras cosas que sí, bueno, efectivamente, ¿no? Un miedo real es que está demasiado alto y que sí existe la posibilidad de que si te caes de ahí, pues un buen trancazo sí te vas a llevar, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el problema o dónde ya hay un miedo? Porque, bueno, vamos a ir empezando a plantear la situación y es que el miedo te protege de muchas cosas y es una emoción normal, natural y que es importante que todos tengamos, ¿no? Claro. Entonces, por algo Dios permite que tengamos ese tipo de emociones, porque nos protege de ciertas cosas. Imagínate, si no tuviéramos miedo, andaríamos como locos. Entonces, el hecho de que tengamos miedo, bueno, pues hay como cierto respeto a cosas que sabes que hay una posibilidad de que pasen. Pero ya en donde se vuelve tóxico, como lo que estamos tocando los miércoles, que ya no es sano,
cuando ya te empieza a paralizar, ¿no? Que ni siquiera sabes si va a pasar o no, pero no salgo porque qué tal si me pasa algo, no me subo porque qué tal si me caigo, no, y empiezas no, y te llenas de nos en tu vida Claro. por una posibilidad que no sabes ni siquiera si va a pasar o no. Entonces ya cuando el miedo te está limitando a hacer muchas cosas, creo que ahí es donde tienes que poner un stop, decir, bueno, realmente vivo con tanto peligro como aparento, mi mente me dice, o solamente es un juego, ¿no? De, bueno, creo que ya es un tanto exagerado lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y entonces ya es poner una balanza, ¿no? O sea, qué miedo sí es real y qué sí es una posibilidad y a qué sí le tengo que tener respeto, Claro. y qué cosas pues no solamente están en mi mente, ¿no? Sí, sobre todo, mira, es bien importante mencionar que el miedo en sí no es malo. Porque como tú dices, es una medida de precaución. ¿A qué voy con la precaución? Un papá no le dice a su hijo, oye, ten cuidado porque esté loco, ¿no? O sea, porque le da miedo que algo malo le pueda suceder a su hijo. O sea, es un instinto de precaución y como tú lo dices, no es malo hasta cuando se vuelve tóxico, cuando se vuelve destructivo. Porque es donde entra a lo mejor la sobreprotección, ¿no? Donde ya por miedo a que algo le pase a mi hijo, no puede salir, como dicen a veces, ¿no? De su burbujita de su cajita de cristal y que nadie me lo toque, etcétera, etcétera. Pero ese mismo miedo genera el cuidado de que tenemos de no andar haciendo las cosas por hacer, sino que siempre tengamos esa precaución. Yo tengo una frase que me gustó mucho que decía que cuando nosotros fuimos pequeños, a ninguno de nosotros nos dijeron ten cuidado, a todos nos dijeron ten cuidado, pero a nadie le dijeron arriésgate, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros se nos crió con una cultura de precaución, con ese mismo miedo a decir, bueno, por miedo a que te pase algo, ten el cuidado de, te va a pasar esto si no te alivianas, ¿no? Y es como tú lo dices, o sea, el miedo, está bien chido el ciclo que tenemos del miedo, porque punto uno, empieza nuestra imaginación, punto número dos, se hace real, y punto número tres, lo que tú mencionas, que te paraliza o acelera, que es cuando ya empieza a repercutir en tu vida. No es malo, incluso no es malo imaginarlo, porque pues ahí se queda. La bronca es cuando ya te empieza a paralizar y pues ya, o sea, o te paraliza o te acelera mucho y dices, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sí, mejor ya no. Ese pensamiento Sí, que tienes, dices, no. Fíjate que nosotros empezamos hablando de cosas hasta cierto punto materiales que nos dan miedo. O sea, por ejemplo, la altura, un edificio, ¿no? A lo mejor un paracaídas impensable, que te avientes de un paracaídas, por lo que estoy escuchando. O no sé si viste la noticia del globo. Del globo de Teotihuacán, sí. que se cayó, pues obviamente dices, no, pues qué bueno que me da miedo, ¿no? Porque qué tal si en ese globo hubiera ido yo, no sé, o sea, cosas así que existe una posibilidad. A mí, por ejemplo, me dan mucho miedo los ratones, o sea, no me gustan, ¿no? Y me dan como cosa, ¿no? La altura, bueno, dices, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Ya estoy aquí, ya, todos tenemos diferentes tipos de miedo y no pasa nada, si lo tienes, bueno, hasta cierto punto creo que es normal, ¿no? De repente tenemos miedo a los bichitos, tenemos miedo a, no sé, como tú decías, a las alturas, algún animal, pero hay otro tipo de miedo que también creo que es importante mencionar y es aventarte a hacer cosas, por Sí. ejemplo, miedo al que dirán, miedo a aventarte a hacer cosas que a lo mejor piensas que no vas a poder. Y ese tipo de cosas van limitando, creo yo, el propósito que Dios tiene para ti, ¿no? Sí, claro. Y que por miedo al que dirán, miedo al no me va a salir, y si lo intento y fracaso, todo eso creo que va limitando todo el potencial que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y que tiene una repercusión importante, y creo que ahí sí hay muchos miedos irreales, ¿no? O sea, es que tengo miedo de hablar en público porque todo el mundo se va a burlar de mí, y entonces es un pensamiento que tú te crees, que ni siquiera sabes, ¿no? Si va a pasar o no, que lo más seguro es que no pase, pero por miedo al que dirán, ya te estás limitando. Claro. Entonces, creo que es importante pues estar alertas a eso, porque ya ahí ya es un problema, porque ya te está limitando. A lo mejor, no sé, tú a lo mejor quieres ser un gran orador y por el miedo pues no te avientas, ¿no? Y a lo mejor ahí Dios quiere hacer algo contigo, que tú puedas compartir con la gente algo, y pues no, nada más no se puede, ¿no? Porque tienes talento, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde, más allá de si te pasa o no te pasa, es qué cosas o a qué le tienes miedo que está limitando
tu vida y el propósito que Dios tiene para tu vida, o algún sueño que tengas, por ejemplo, ¿no? Cualquier, no sé, tengo muchas ganas de hacer algo, pero me da miedo, y entonces el miedo siempre va por delante de nosotros. Y me encantó esa frase que dijiste, a todos nos dijeron ten cuidado de, ¿no? Pero nadie nos dice aviéntate. Entonces creo que es importante empezar a pensar en si vale la pena escondernos detrás del miedo un miedo tóxico, ¿no? No un miedo natural. Sí, creo que como iglesia sí llegamos a caer muchas veces en el miedo de esconder, esa palabra de escondernos en el miedo, ¿no? Porque tengo miedo y no quiero decir de evangelismo ni nada de eso porque eso es un rollo muy grande, pero aquí voy, tengo miedo a explotar mis talentos, tengo miedo al compromiso, no quiero servir porque me da miedo el compromiso de estar ahí y me da miedo servir porque a lo mejor sí soy bueno en lo que hago, pero qué tal y no lo hago como los demás quieren que lo haga, ¿no? Esconderse en el miedo, la verdad es que es muy triste a veces, porque te limita a lograr los propósitos que Dios tiene para ti. Y son propósitos muy chidos, porque por ejemplo, mira, yo te voy a contar algo que me pasaba muy recientemente, es que yo entré a la universidad hace ya casi 2 años, y yo decía, bueno, voy a entrar a tal edad, pero ¿cómo voy a entrar a esa edad? O sea, qué hueva, ¿por qué? Porque ya estoy viejo, o sea, ya voy a salir grande, ¿no? O sea, voy a terminar tantos años y no, se va a ir toda... Qué flojera, ya para qué estudio. Pero la verdad es que en estos 2 años se aprende un montón de cosas que para mí, creo que el propósito de Dios no terminaba en el instituto bíblico. O sea, Dios tenía algo más todavía y no creo que sea todo, o sea, es a lo que voy. Pero para mí era el miedo de, ya tengo bastantes años que no voy a la escuela, o sea, ¿cómo me voy a meter a estudiar otra vez y otra vez estar en un salón de clases y otra vez estar conviviendo con tales personas? Y eso me ocasionaba a mí un miedo que a lo mejor yo salí del Instituto Bíblico a los 19 y me esperé hasta los 21 para entrar a la universidad. O sea, dejé pasar 2 años que si bien pude haberlo hecho saliendo luego del instituto, me sirvieron también, yo creo, para librar ese miedo, porque yo decía, bueno, no quiero, o de verdad es porque no puedo. ¿Qué me está dando esa sensación? ¿Por qué me da miedo a lo mejor convivir otra vez con las personas en un salón de clases, ¿no? ¿Por qué me da cosa? O sea, porque yo no estaba acostumbrado a eso. Como tú lo dices, esos miedos nos dominan y nos limitan muchas veces. Como lo decíamos, hablamos de la altura porque es algo sencillo, algo que dices, me da miedo esto. Pero también a veces podemos decir, me da miedo no hacer las cosas bien. Me da miedo no que mi servicio no sea del agrado de Dios. Me da miedo esto, me da miedo aquello. Y nos limita a los propósitos de Dios. Ahora, perdóname, pastor. Sí, no te preocupes. Antes de pasar a lo siguiente, que son las fobias, el miedo nos limita muchas veces en el sentido de que tengo tantas cosas que sé que es más grande lo que va a pasar. En lugar de, como dejamos de ver lo que conocemos, ya ahí quedó todo. No sé si te ha pasado que vas en la carretera y de repente ya, pues ya ni sabes dónde estás, pero ya estás ahí, ¿no? Entonces yo siempre he dicho eso, por ejemplo, lo de la plataforma, regresando a la plataforma, y es un consejo para todos. Ya estando ahí, pues ya no hay manera de bajarte, o sea, o te avientas yo lo decía, si yo no me bajé caminando de la plataforma, porque había niños de 5, no 5 años, pero sí 6 o 7 años, que hasta corrían para aventarse, ¿no? Entonces yo decía, ya no hay manera de que yo me baje de aquí. Y es lo mismo, o sea, ya dentro de ahí, una vez que enfrentas el miedo, pues ya estás ahí. Lo único que te queda es afrontarlo pues, directamente. Sí, creo que hay cosas que... hay una frase que luego de repente yo llego a usar y es, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, si me aviento, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque a veces el miedo viene acompañado de muchas ideas y de muchos contras que te enfrentas, ¿no? O sea, si me aviento a hacerlo y si pasa esto y si pasa lo otro, y siempre le vemos como el lado malo, ¿no? ¿Qué va a pasar si me aviento a hacer este tipo de cosas? Y entonces yo pienso, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Fracasar? Sí, que realmente la gente se burle de ti, que a lo mejor el camino no iba por ahí, pues no pasa nada, pero te quedas con la satisfacción de que ya lo intentaste. Claro. El detalle es pues poner como sobre la mesa, ¿no? Qué miedo sí me está limitando y qué miedo hasta cierto punto es normal, qué miedo está ahí, pero pues no pasa nada, ¿no? Si lo enfrento o no, no pasa nada.
¿no? Y ahí creo que hay miedos que son importantes de, ok, esto es algo que me está atorando, es algo que tengo que afrontar. Sí, de hecho, mira, para terminar el ciclo del miedo, vamos a recapitularlo siempre. Todo empieza en una gran imaginación, se hace real, te paraliza y después, como tú lo dices, te crea un recuerdo, ¿no? Del recuerdo de, bueno, ya lo intenté y a lo mejor no funcionó, pero ahí queda ya el recuerdo, ¿no? Yo creo que lidiar con el miedo es una de las sensaciones más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque la verdad es que te posiciona en un lugar donde no deberíamos estar. Yo tengo un amigo que cuando yo iba muy lejos a la prepa, yo iba en el Bachilleres 4, Culhuacán, y la verdad es que los camiones que teníamos que tomar sí eran peligrosos. Y ese brother, neta, que todos los días que teníamos que irnos, prefería caminar de la escuela hasta Metro Tasqueña, que caminando es un tramote, porque decía, si yo me voy en el camión que pasa de aquí al metro, me van a saltar, de ley. Y no se subía y no lo hacía subirse, o sea, prefería irse solo, que era más probable que lo asaltaran caminando a que lo asaltaran en el camión, porque sí es una zona peligrosa. Pero, o sea, a esos grados nos lleva, ¿no? De aguantar calores, aguantar zonas muy largas de caminata, etcétera, por el miedo que me da a que me puedan asaltar. Ahora, lo triste y todo esto empieza cuando de miedo lo convertimos a fobia. La fobia ya es así el límite, pero tú me estabas haciendo la definición hace rato, no sé si me la quieres volver a decir. No, justamente la fobia ya es como el miedo tóxico, que efectivamente la diferencia de un miedo normal y una fobia es que la fobia de verdad te paraliza y ya no puedes hacer tu vida normal por ese miedo que te genera, ¿no? Como el ejemplo que te ponía hace ratito, bueno, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho ir a la ciclopista a correr, pero no corro porque, ¿qué tal si me encuentro una víbora? Y le tengo fobia a las víboras, ¿no? O sea, digamos que es el hermano mayor del miedo, o sea, ya estamos hablando de otro nivel, que nada más de verla, me paralizo, no sé, se me revuelve el estómago, no quiero volver a pasar por ahí nunca más, no quiero ir a correr la ciclopista porque donde veo un árbol sé que va a haber una víbora y entonces empiezo a sudar y me da una crisis de ansiedad por que me imagino que ahí está y bueno, no te quiero platicar si la ves, ¿no? O sea, te vuelves loco. Entonces creo que la fobia ya es cuando ese miedo que te está generando es algo insoportable, o sea, ya es algo que te genera que va más allá de un simple miedo, sino que realmente te deja paralizado y que es algo insoportable en tu vida. Entonces hay muchos tipos de fobias. Tú los estabas leyendo hace ratito y nos estábamos riendo de la cantidad de fobias que hay. ¿Cómo decías que el del miedo a los pelones? Ay, sí, miedo a los pelones. Y ahí para los solteros hay una fobia que ahorita no tengo la foto, pero es una fobia a las mujeres hermosas. Yo creo que es para los solterones de acá de la Jusco, porque no es aquí nada más donde hay, ¿verdad? Pero miedo a las mujeres hermosas, o sea, sí pasa, la verdad es que sí creo que pase, pero nunca pensé que se volviera una fobia, o sea, qué complicado debe ser tener esa fobia, así que hermanos solteros que nos escuchen, no se preocupen, Dios trabaja en ustedes. Chequen si no tienen la fobia, Deberían ni de siquiera checar, las ¿verdad? mujeres hermosas, Sí, a las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. El de la calvicie, la verdad es que sí me sorprendió. Miedo a las personas calvas, o sea. Es que hay miedos muy extraños. Ajá. Y O sea, miedo a las distancias, miedo Sí. a los... creo que hay fobias hasta como de cosas específicas, o sea, Sí. a cierto tipo por ejemplo, las cucarachas, pero no cucarachas normales, Las sino las que voladoras, vuelan, ¿no? ¿no? Así, o sea, Sí. que dices, no inventes, a uno normal dices, ay, ¿qué pasa si me Sí, encuentro una claro. persona sin cabello, no? Pero imagínate una ¿Cómo se han de fobia... sentir, no? Pues yo creo que los han de Sí. rodear, ¿no? O sea, así como, ay, vino un pelón, que me voy a echar a correr o no sé, no me imagino cómo, pero, Sí. o sea, a lo que voy con una fobia es que imagínate, ¿no? Que venga una persona caminando hacia ti que no tiene cabello y que te Sí. tengas que voltear, girar y chillar porque lo viste. Claro. O sea, dices, no inventes. Y es real y pasa, ¿no? Creo que ahí pues hay que ser empáticos con las personas porque no sabemos qué miedos estamos ¿Qué teniendo, tal? Y ¿no? yo le doy miedo, ¿verdad? Es que sí, hay cosas que a lo mejor suenan tan irracionales, Claro. pero uno que las vive dices, no, o sea, espérame, es que sí me da mucho miedo esto, ¿no? Sí. Aunque para muchas personas sea una tontería, pues si ahí lo leímos es porque
ha de ser. Debe de. Sí, mira, pues vamos a hablar de las características de la fobia para que después lo podamos sustentar con algo de la Biblia, porque queremos llegar a una conclusión después de todo esto, ¿no? Algunas características de la fobia nos dice que cuando alguien le tiene fobia a algo, se vive un alto nivel de estrés, alto nivel de ansiedad, hiperactividad y pues estos tipos de características la verdad es que nos llevan a pensar cómo se sienten esas personas, ¿no? Alto nivel de estrés quiere decir que, ay, o sea, full, ansiedad a full e hiperactividad. Ahora, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que por el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida. Eso lo leo en una nueva versión, en traducción lenguaje actual. Pero ¿a qué vamos con esto? Que el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Y no quiere decir que los que tengamos miedo somos cobardes, pero no podemos dejar que esos miedos limiten los propósitos de Dios para nuestra vida. O que nos domine, ¿no? O sea, Claro. que el miedo, a través del miedo, como te decía, te limites en un buen de cosas y que todo eso que Dios quiere para nosotros no lo llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿no? Entonces creo que llega un momento en el que tenemos que enfrentar eso. Y si está impidiendo, ¿no? Creo que, fíjate, mientras estábamos hablando de eso, yo decía, creo que Dios conoce perfectamente a cada uno de sus hijos y sabe que el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que asistamos a una iglesia, que tengamos una comunión con Dios, de que oremos y que todo, pues obviamente es parte de nosotros, de lo que sentimos, ¿no? Es parte de las emociones, el tener miedo. Pero el Señor constantemente en la Biblia, mientras yo leía algunos versículos acerca del temor, es un constante recordatorio de no temas, ¿no? Claro. No temas, no temas. Aquí hay un versículo que te quiero leer que me gustó mucho. A ver, déjamelo. Ya lo encontré. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y muchos versículos que hablan acerca de esta parte siempre dice, porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo, no temas, no temas. Y es un constante recordatorio de que sí, a lo mejor van a haber momentos en donde vamos a tener miedo, donde vamos a estar angustiados, pero ahí el Señor nos está recordando constantemente, a pesar de todo, del miedo que puedas sentir, tienes que estar confiado porque yo estoy contigo. Y mientras yo estoy contigo, o sea, aviéntate, ¿no? Ahorita que te estoy diciendo eso me acuerdo mucho, por ejemplo, yo lo veo con Sammy, de repente le da miedo a él, no sé, últimamente, ¿no? Ve perritos y como que uy, le asustan y entonces luego busca mi mano, ¿no? Y mamá, el perro. Y entonces yo le digo, no pasa nada, aquí estoy yo contigo, ¿no? Si se acerca yo te voy a defender. Y creo que Dios muchas veces eso hace con nosotros, ¿no? Cuando decimos, Señor, es que tal cosa me está dando miedo. El Señor, por eso en su palabra dice, oye, tranquilo, no temas, aquí estoy, ¿no? Y aunque tú veas que está la tormenta, aunque veas que no hay esperanza, aunque veas que todo está de cabeza, aquí estoy. Aquí estoy contigo y cualquier cosa yo te defiendo. Sí. Entonces, creo que como mamá entiendo esa parte para con Samuel y creo que también lo entiendo para con Dios. Y aunque me tiemble todo, digo, bueno, si tú estás aquí conmigo, pues yo me aviento a hacer las cosas. Hay otro versículo que me gusta mucho que leí y es en Salmo 56:3. Súper cortito, pero creo que muy contundente. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Entonces, creo que debe de ser una realidad. Claro. No está diciendo que ya no vamos a temer, sino que el día que el temor llegue a mi vida, tengo que estar confiada en él. Claro, algo que queremos mencionar, y no sé si ya lo hayamos hecho, y si ya lo hice, pero queremos mencionar que a lo mejor estos miedos, los primeros que le damos, son un poco burdos, son así sencillos, pero vamos a ser sinceros, o sea, la neta es que hay miedos muy fuertes, hay miedos que la verdad sí dominan el corazón o la vida de las personas. Miedos muy profundos y miedos que a lo mejor nacieron de ciertos momentos de su vida desagradables, ¿no? Y por eso es que es importante hablar de qué onda con el miedo, porque el miedo no puede definir tu vida, el miedo no puede definir tu futuro. Yo eso nos decía con la escuela, ¿no? Me daba miedo ponerme a estudiar. Pero como tú lo dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que me den un título por haber concluido una carrera universitaria, qué bendición. Ahora,
¿Cómo superamos el miedo? ¿Cómo ser libre de este miedo? Porque vamos a ir ya concluyendo el podcast del día de hoy. Y algo que yo personalmente, esto es más allá de los puntos que traemos, yo quiero decirles es que el miedo solo va a limitar los propósitos de Dios para tu vida. O sea, no puedes definir lo que Dios quiere para ti de acuerdo a lo que tú le tienes miedo. Hay algo que se llama valentía. Y la valentía no quiere decir que no tengas miedo, sino que lo vas a hacer aunque haya miedo, ¿no? Porque créeme que si te contáramos todas las veces que nos da miedo hacer algo, uff. Recuerdo que la primera vez que me mandaron, o no que me mandaron, sino que me tocaba tomar un tiempo de oración en la iglesia, eran creo que 20 minutos. La primera vez que lo hice oré 3 minutotes, ¿no? 3 minutotes porque yo tenía mucho miedo cuando actualmente pues hasta me puedo pasar de esos 20, ¿no? Cuando no debe ser así. Pero el miedo, yo sabía, una que tenía el potencial para hacerlo, sabía que podía hacerlo bien, pero el miedo a tomar un micrófono me empezaba a limitar. Entonces yo sabía que rompiendo esos miedos, obviamente el propósito de Dios iba a empezar a desarrollarse de mejor manera. Un punto que queremos hablar importante es que reemplazar el miedo por emociones reales. ¿Cómo ves, pastora? Creo que sí, es importante y también echarnos un clavado al, bueno, ¿por qué me está dando miedo hacer las cosas, Claro. no? ¿Por qué me está dando miedo como pasarlo a lo real? Bueno, le tengo miedo a cierta cosa, ¿por qué estoy temiendo? O sea, ¿por qué me da miedo esto? A veces hay un trasfondo, ¿no? Y la mayoría de las veces, bueno, me da miedo porque en el pasado sucedió tal cosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues esto me paralizó, ¿no? Como te decía, el hablar en público es tan común, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué me da miedo? Ah, bueno, porque en algún momento a lo mejor sí se burlaron de mí, porque a lo mejor me trabé, porque cualquier cosa pudo haber pasado y entonces ahí queda una marca en el corazón que te limita, ¿no? A seguir hacia adelante. Entonces, en cuanto tú hablas del punto de pasarlo, repíteme el punto otra vez, porfa. Reemplazar el miedo por emociones reales. Ah, ok. El decir, bueno, ok, sí me pasó esto, sí hay un miedo, pero ¿de qué manera lo voy a poder transformar, ¿no? ¿De qué manera puedo ser libre de esto para poder avanzar, ¿no? Creo que hay emociones que son irreales, ¿no? Como dices, bueno, sí, en un futuro se burlaron de mí, pero eso no quiere decir que todo el tiempo que yo pase a exponer, por ejemplo, en la escuela, se van a estar burlando a mí constantemente, ¿no? Sino pasar a esto una realidad, bueno, realmente se van a volver a burlar, ¿no? Entonces, Sí. como aterrizar en esa parte. Claro, otro punto importante es aprender a confiar. Creo que aquí es donde entra la pregunta que tú dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos a confiar en que las cosas van a ir bien. O sea, tengo miedo, por ejemplo, hay personas que les da miedo ir en coche, ¿no? O hacer viajes largos. Y digo, ¿qué tal si se meten a mi casa? O sea, voy a confiar en que, una, Dios va a cuidar de mis cosas, eso es seguro. Y dos, de que pues voy a llegar con bendición. Entonces, aprender a confiar tampoco quiere decir que vas a andar ahí de desprevenido y que Dios me socorra si me aviento de un avión y me va a cachar en sus manos en el mar. Y, no, o sea, aprender a ser prudentes, ¿no? La prudencia entra ahí, aprender a confiar de que el miedo no es todo. Es bueno que tenga miedo, pero también voy a confiar en una, si tu miedo es personal y es, ¿cómo decirlo? Es directamente entre tu persona, aprende a confiar en ti mismo también podría ser, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo te voy a decir algo, creo que algo muy bueno sería aprende a soltar el control. Sí, ¿No? Porque a veces el miedo es, bueno, es que quiero que todo a lo mejor salga como yo pienso, ¿no? Que pueda exponer sin que la gente se burle de mí. Y entonces creo que son cosas que no dependen de ti. Y sobre todo, aprender a soltar el control es, bueno, lo que te leí hace rato, Dios, aunque tenga miedo, en ti confío, claro. ¿no? Entonces, pase lo que pase, tengo miedo, sí, pero tú eres más grande. Por lo tanto, cualquier miedo que yo pueda tener, si tú vas conmigo, yo suelto el control en tus manos y pase lo que pase, sé que Así estoy es. confiado en ti. Sí, la verdad es que es bien importante ese rollo porque, mira, el siguiente es el de reconoce tus miedos. Empezando a reconocer a qué le tengo miedo me va a ayudar a liberarme de eso. ¿Por qué le tengo miedo? Tal vez a tal lo reconozco, pero lo voy a afrontar, ¿no? Y por último, generar pensamientos de acción, que es como hacer un llamado a la acción, de poder empezar a afrontarlos. Y mira, yo te voy a decir, si las primeras veces no nos van a salir como queremos. Ese es el detalle. No nos van a salir como queremos. Por más de que si no tenemos práctica en algo, pero ya tuve la valentía de afrontar aquello que me da miedo,
aunque no haya salido bien la primera vez, ya sé que eso ya no va a volver a dominar mi vida, Ujú. ¿no? Así es. Entonces, yo te diría, este último punto es como aviéntate, ¿no? Sí, Aviéntate a hacer las cosas, crea un pensamiento sí, mucho tiempo me paralizó, pero el día de hoy decido terminar con esto en mi vida y claro. entonces, ¿de qué manera lo voy a enfrentar? ¿No? Mucho tiempo he tenido miedo a tal cosa, pero a X situación, demás, pero bueno, ¿qué voy a hacer para que esto ya no sea trascendente en mi vida, sino que sea algo que pueda superar y pueda continuar, ¿no? Hacia adelante. Sí, ya vamos a terminar el episodio del día de hoy. Sin antes querer decirles a las personas que nos ven y nos escuchan que esos miedos no pueden limitar el propósito que Dios tiene para ustedes. Siempre hay una oportunidad de poder superar eso. Y cuando tengan la oportunidad, háganlo, la verdad. Háganse esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Inténtenlo y si no sale a la primera, al menos ya habrán tenido esa sensación de que pues ya lo intenté y rompí con ese miedo que me estaba sujetando, ¿no? Así es, no te quedas con la duda de qué hubiera pasado si lo Así hubiera es. intentado, ¿no? Así es, pastora. ¿Algo más que tengas que decirnos, No, pastora? es todo. ¿Es todo? Pues creo que ha sido una bendición porque también te reta, ¿no? En tu vida y te echas un clavado en, bueno, ¿por qué tengo tanto miedo, ¿no? A ciertas cosas y qué puedo hacer. Realmente qué tanto me están limitando en mi vida diaria y qué voy a hacer para poder terminar con esta parte. Entonces creo que como hijos de Dios, algo que nos debe de caracterizar es esta parte de lo que te decía, puedo estar viendo a lo mejor una tormenta, pero sé que en Dios confío. Claro. Así que familia, pues esperamos ahí sus comentarios, cómo les fue con este episodio, a qué cosas le tienen miedo y sobre todo a qué cosas están dispuestos a perderle el miedo, ¿vale? Así que ha sido todo por el día de hoy de Comunidad Podcast. Los esperamos el siguiente lunes, 4 de la tarde en Spotify. Nos vemos a las 3:30. Dios les bendiga, que tengan bonita semana. Bye.